Hoy vamos a platicar un poquito de todo, ¿no, Isabela? Vamos a hablar un poco sobre espiritualidad y sobre espíritus, ya que estamos en esta temporada de muertos. Según el calendario de nuestros antepasados, ahorita estaríamos celebrando ya Día de Muertos. En realidad son como 2 meses enteros que se celebraba, no eran nada más 2 días. Pero bueno, justo por esos motivos queremos estar platicando de espíritus, de clarividencia, de todo un poco relacionado a lo de esta temporada. Pero claro, también queremos platicar con ustedes, queremos interactuar con ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda, comentario que tengan, pues acá pueden hacérnoslo saber. ¿Cómo vas, Isabela? A ver, es que ya limpié la pantalla. ¿Me Ah, escuchas? tenía sucia. Sí, como que estaba un poco borrosa. Ok. Ya. ¿Qué tal, Isabela? Hola, hola. ¿Cómo te ha ido energía post eclipse? Yo me he sentido súper cansada esta semana. Como que ha estado muy intensa la Sí, energía. fíjate que a mí me regresaron un poquito todo este tema de los sueños. De Ujú. repente como que estoy un poco tranquila en ese sentido y de repente como que empecé nuevamente a tener sueños como que pareciera en algún momento como hasta tipo pesadillas, pero son más bien como sueños un poco pesados. Mm, Creo que sí lo estuve sintiendo. Fueron sueños también como que tuvieron que ver mucho con todo ese tema de introspección, ujú, como que los sentí como muy cargados de esa energía de precisamente parecido a lo que estamos haciendo con el trabajo de sombras, ujú. como muy de trabajo interno, del inconsciente, de introspección, de todos estos trabajos pues que hay que hacer con uno mismo, ¿no? Como que así lo sentí, no sé tú cómo lo viviste. Yo había estado soñando muy seguido todas las noches. Despertaba en la mañana recordando varios sueños y esta semana no he soñado nada. Como que no he logrado descansar o llegar a ese momento de sueño, ahora sí que en el que se dan los sueños, como que no he llegado a esa etapa. Siento que he estado como muy despierta, como muy inquieta en las noches, más bien. Mm. Recuerdo emociones, recuerdo que me he sentido estresada y angustiada en mis sueños, como algo estresante, apocalipsis, tipo esas cosas. Ándale, ándale, yo también tengo un poco esa sensación, incluso como a veces también como de ciertas hasta como punzadas, como ciertas, ujú, justo Ujú. sí también esos sueños que he tenido como que tienen mucho que ver con cosas como de estar alerta, como de sentir peligro. Ándale, sí. Sí, ahorita que lo dices, sí, también coincido con eso. Ujú. Pero sí, como que no he visto tanto imágenes, pero me recuerdo emociones que he tenido en los sueños. Recuerdo cómo me he sentido, pero sí. Cuéntenos por ahí en comentarios cómo se han sentido esta semanita, cómo han sentido la energía después del eclipse. Y pues sí, como les mencionaba al inicio, estamos ahorita en una temporada en la que ya hay esta apertura, a lo mejor y con otros rumbos, con otras dimensiones, porque incluso, bueno, yo me he propuesto hacer más lecturas con mis muertitos, comunicarme más con mis seres queridos que están ya del otro lado y he sentido como más apertura, más facilidad de comunicación, más claridad en las presencias incluso. Mm. Entonces, pues ya estamos en estas temporadas. Vamos a platicar un poquito de estas energías. ¿Tú cómo has sentido ese aspecto, Isabela, de la conexión con el Mictlán? Mm, pues bueno, en ese sentido,
creo que yo casi no tengo como variantes porque casi durante todo el año estoy como más expuesta a estos temas. Entonces, sí, creo que en ese sentido no es que tenga más apertura, sino que pues prácticamente yo todo el tiempo, ¿no? Y todo el año estoy como muy abierta a esta comunicación y eso hace que pues cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento, pues se aparezca como cierta conexión o algún espíritu que necesite pues dar algún mensaje, ¿no? Entonces, sí, no, como que no he notado así como que diferencia en estos días en ese sentido. Pero lo que sí siento de diferencia mucho siempre es que en temporada de lluvias, como yo tengo mucha conexión con el agua y el trabajo del agua precisamente tiene mucho que ver también con este tema de otros mundos o de abrir otros planos. Creo que en ese sentido sí, sí son temporadas en las que hay más sensibilidad o está como, digamos, de una manera más superficial y más fácil de accesarla, ¿no? Entonces, creo que por ahí también eso es algo que quizás sea lo que también estás percibiendo. Interesante, no lo había pensado así. Sí se ha estado manifestando mucho Tlaloc en mis lecturas. He sentido mucho como ganas de aprender ahorita Tlaloc. Entonces, pues sí me hace sentido lo que dices. Y Saludos aparte, desde bueno, Veracruz. Saludos desde Veracruz. precisamente en estos meses, pues hace total sentido de que sea cuando realmente se festejaban antiguamente lo que son los trabajos con el rumbo de los muertos, porque realmente son periodos en donde estamos en conexión con el agua, ¿no? Y son precisamente también ceremonias, estas veintenas que tienen que ver con este elemento. Entonces, si te fijas, cuando te conectas con este tiempo, con el tiempo de la naturaleza, como que todo va coincidiendo, o sea, tanto la parte de los elementales en sí, de cómo se están manifestando, con esa conexión con otros rumbos, ¿no? Y en este caso, pues nos toca pues trabajar mucho en estas dos veintenas con los muertos, precisamente. Sí, ya prácticamente Ay, estamos. saludos desde Veracruz, qué padre. Saludos hasta Veracruz. Dice Dan, yo también siento que no he descansado bien y también mis sueños se fueron la semana pasada. Sí, sí, es lo que también he estado comentando con algunas amigas, pues ahora sí que últimamente hemos estado como más en contacto, varias amistades, personas en general que yo veo que tienen últimamente como más apertura a esos temas espirituales y nos hemos estado acompañando y sí nos hemos dado cuenta que ahorita las energías pues nos hacen soñar más. Incluso, bueno, sin mencionar nombres, pero estoy muy sorprendida de una amiguita que ha tenido muchos sueños muy premonitorios, precisamente. Lleva como 3 semanas atinándole a todo, así todo ha sido premonitorio y ha sido pues muy sorprendente también para ella, ¿no? Y me gusta poderla acompañar porque los sueños al final pues quisiéramos que fueran literales y que pudiéramos entenderlos y que fueran pues muy claros y muy abiertos, ¿no? Pero yo le comentaba a ella, es que tenemos que interpretarlos como una poesía, porque finalmente no es todo literal, sino te transmiten sentimientos, emociones, conexiones con tu inconsciente, conexiones también con cosas que te pueden pasar en un futuro, que te pueden estar previniendo, ¿no? Entonces, creo que esa manera de interpretarlos tiene más que ver con ir activando tu intuición que con ir tratando de entenderlos de manera literal, ¿no? Pero sí, o sea, sí he estado muy abierto en ese sentido, ¿eh? Porque me han Ujú. estado comentando. Ay, hola Isa, qué gusto. Saludos, caja. Un Qué amigo. gusto que estés por aquí, Isa, para estar Saludos, platicando Isa. de estos temas que tanto nos gustan. Pues
Fíjate, hoy por ejemplo tenemos la energía de 7 Coat, lo que estaba viendo. Ujú. Una energía también bastante conectada con, pues, con todo esto de la intuición precisamente, con estos temas espirituales. Como con Em, descargar sabiduría, siento, ¿no? sí, y mañana pues es un día Mikisli, por ejemplo. O sea, va a estar como mañana un día muy alineado precisamente con la energía de los muertos. Y además ahorita estamos en una trecena Kiawit, ¿no? Que es Mm, una energía que también tiene que ver con el agua, es una energía de la lluvia, de todo esto que tenga que ver con fluir y pues por supuesto también con la conexión con estos rumbos. Entonces yo creo que toda esa trecena bien podemos seguir trabajando lo que es la conexión pues con nuestros espíritus, tanto las guías espirituales que tenemos, como también, por supuesto, trabajar con nuestros muertos, con nuestros trascendidos, porque de alguna manera ellos también son nuestras guías espirituales y creo que muchas veces se nos olvida esa parte, ¿no? De seguir contactando con ellos y pidiéndoles su guía, su protección y pues esa conexión. Entonces yo creo que esa trecena, pues hay que aprovecharla también para eso. Y estoy viendo que tenemos energías fuertes, ¿no? Está la energía de la lluvia, está la energía de Mikisli, bueno, específicamente mañana, y estamos en la veintena de la celebración de los muertitos. Entonces siento que Todo está muy alineado, está están muy súper alineadas alineado. las energías y me hace sentido porque he tenido esa sensación como de portales, como de saltos cuánticos, de repente me despierto con una sensación de que estoy como en un mundo diferente y hasta siento así como, no sé cómo decirlo, como sonidos, como cuando le estás cambiando a la radio y sonaba así como, ¿qué es? Como interferencia. Así me despierto Mm, como ya. con un sonidito en los oídos. Entonces, Sí, pues es que te digo, va a ser totalmente de conexión en estos días, en esa trecena, sobre todo, para seguir trabajando toda esta parte. Y es que además también una cosa importante que mencionar, que todas estas energías, a veces como nuestro cuerpo no las entiende al 100%, a veces se manifiestan mucho como ansiedad o se pueden manifestar de una manera como si estuviéramos canalizando también emociones y sentimientos que no son de nosotros. Entonces eso a veces se traduce en que nos sentimos más ansiosos, que nos sentimos como con esa angustia o como con que algo va a pasar, pero pues también hay que entender mucho que a veces no somos nosotros. O sea, aprender, digamos, a ir distinguiendo entre lo que es algo para nosotros y entre lo que es algo que estamos canalizando de fuera, ¿no? Por eso es importante también conocer estas energías que nos están rodeando, ¿no? Ahorita, al leer estas energías que se están viviendo en estas trecenas y en estas veintenas, bueno, pues te das cuenta de que todo tiene sentido, ¿no? Y de que porque uno se siente así angustiado o porque tenemos ese tipo de sueños y de conexiones, ¿no? Y eso hace que pues vayas integrándote más con esto y en lugar de padecerlo como que vayas con la corriente, como que vayas, pues no sé, pero como alineada, ¿no? Fluyendo, ujú. digamos así. Sí, pues cuéntenos por aquí en comentarios si ustedes se han sentido de esta manera, porque creo que sí podemos estar conectando ahorita como con mucha ansiedad, muchas emociones, muchos portales, pero más bien como emocionales, que siento que están por ahí fluyendo. Bueno, pues ya que estamos hablando de de todos estos temas, me gustaría que profundizáramos un poquito más en este tema de los espíritus, del percibir también estas energías, estos mensajes alrededor y sobre todo de diferenciarlo con emociones a lo mejor y más mundanas, más terrenales. ¿Tú qué nos puedes platicar sobre esto, Isabel? Voy a ir haciendo anotaciones porque luego me voy acordando de cosas, ¿no?
Sí, justamente estuvimos platicando y dándome unas clases sobre dos libros que pues prácticamente a mí me cambiaron mucho la vida y me ayudaron mucho en este proceso del despertar espiritual, sobre todo cuando es algo que vives desde que eres niña o desde que lo recuerdas. Creo creo que al principio no lo vives tan bien, sobre todo cuando no tienes tanta información. Digo, ahorita ya hay más información, afortunadamente, pero pues a mí me tocó vivirlo como de una manera más aislado, ¿no? Pues en el transcurso de mi vida he ido conociendo a personas con las que al platicar estos temas me doy cuenta de que pues no fui la única, sino que es algo como más común y como que algo que se ha vuelto hasta cierto punto como un tabú, ¿no? Entonces creo que es necesario construir espacios para hablar de estos temas que a veces no tienes como que con quién compartirlos, ¿no? Y que a veces se torna un poco también como en algo que te puede dar pena o que te puede ocasionar alguna incomodidad, pues con tus familiares o con tus amistades, ¿no? Porque pues no todas las personas van a entender pues esta conexión que tenemos de manera natural en algunas personas, ¿no? Y sí, en el transcurso de la vida me he topado con personas así y también con personas que lo han ido abriendo, ¿no? Porque pues finalmente, de acuerdo al libro de de los medios, que quiero platicarles un poquito de eso, y el libro de los espíritus de Alan Kardec, em, pues él habla en sus libros de que todos tenemos mediunidad, ¿no? Pero pues muchas personas están como más abiertas, unas más cerradas, algunas personas se van abriendo a lo largo de sus vidas, algunas personas viven ciertas situaciones también a veces muy fuertes que los mueven mucho, a veces traumas o situaciones pues complicadas, a veces te empujan a abrir esa mediunidad a través primero de tu intuición. Y la situación es que difícilmente nos ponemos como a investigar o a indagar hacia nosotros mismos cómo es nuestra mediunidad, porque cada quien la tiene de manera diferente, como de manera muy personalizada y además pues es un camino también muy individual, ¿no? Que aunque muchos conceptos y muchas cosas que hay en el mundo espiritual pues son igual, o sea, es lo mismo, digamos, a partir de diferentes filosofías, también las podemos mencionar de diferentes maneras. O suelen tener como ciertas variantes o ciertas cuestiones un poquito distintas. Fíjate, por ejemplo, hace poco, casualmente de la nada, se puso un libro, un audiolibro, o sea, yo estaba escuchando otra cosa y de repente así se puso solito un audiolibro que se llama Bardo, que es budista, Ujú. que pues ya luego me cayó el 20 de que la película de Bardo, no sé si alguien la vio, pues habla justamente de este viaje que el alma empieza a hacer cuando se desprende del cuerpo, pero este libro habla pues desde la filosofía budista, ¿no? Y me puse a escucharlo y pues es prácticamente lo mismo, pero con otros nombres, ¿no? Y habla mucho del servicio, de ayudar a los espíritus a poder trascender y a poder caminar por esa pues nueva experiencia espiritual, porque finalmente muchas veces las religiones y nuestras creencias que nos inculcan, digo, ni siquiera a través de la intuición o de una filosofía, sino que simplemente nos inculcan ciertas cosas que cuando el espíritu trasciende, pues se da cuenta de que no es así, ¿no? O sea, se da cuenta de que no está como tal en el cielo o que no fue como tal al infierno, sino que a veces ven oscuridad, a veces no, ni siquiera a veces saben que están, que ya fallecieron, ¿no? Entonces todo esto, la verdad es que es un tema bastante amplio y bastante de qué comentar.
Me gustaría también aquí, Nabil, si nos ayudas a ir apuntando las preguntas para que no se nos vayan pasando. Sí, ahorita vamos leyendo Y, los vam- comentarios. y vamos, ándale, vamos punto por punto para que no me la pase yo hablando y hablando y hablando. Dice, esta energía de los trascendidos ha traído sensaciones de comunicación con... Ah, mira, fíjate, esto es algo súper especial también, que yo te puedo decir que a mí nunca me ha pasado, por ejemplo. Y he escuchado de personas que tienen la capacidad de poderse precisamente comunicar con animalitos que ya trascendieron. Y que incluso reciben mensajes o señales o mucha comunicación. Y me parece también súper interesante. Isa, cuéntanos más de esto. Me interesa saber. Pero es parte de lo que te comento. O sea, toda mediunidad tiene su personalidad y es bien interesante como que cada quien encontrar y compartir la manera en que como estás canalizando la información, ¿no? La manera en cómo la estás percibiendo. Y por acá arriba también tenemos, en esta semana me ha llegado aroma de copal y hoy precisamente jazmines. Sí, el percibir aromas, por ejemplo, es una de las maneras también de sentir o de expresar tu mediunidad, Ujú. porque hay muchos seres espirituales y muchas cosas en el mundo espiritual también, muchos seres o muchas energías, digamos, que se manifiestan a través del aroma. Y no todas las personas tienen esa sensibilidad también, por ejemplo, ¿no? Ese es otro de los puntos que podemos hablar en estos dos libros que les comento. Para los que no han escuchado nada del tema, hay una película en Netflix que les recomendamos mucho sobre Alan Kardec. ¿Tú ya la viste, Nabil? Sí, sí, te digo que se me hizo súper trágica. Le pasa de todo. Sí, pero fíjate, analizando sobre esta película, tiene mucho que ver con lo que pasa en la vida real, en el sentido de que cuando tú empiezas a trabajar para temas de la luz y para temas de lucha, digamos, espiritual también contra seres pues, que, digamos, no están tan evolucionados o están más evolucionados hacia lo negativo, digamos, empieza como una guerra espiritual que también se manifiesta en tu vida personal, ¿no? Porque cuántas luchas sociales por la justicia, cuántas luchas, por ejemplo, para proteger la naturaleza. O sea, si te das cuenta, todas estas personas también son siempre muy perseguidas por personas, digamos, en este plano, digamos, por personas a las que le estorba tu lucha social, pero finalmente si te vas al otro plano, también estamos hablando de que como la luz te va jalando también mucha oscuridad, ¿no? Y yo creo que eso fue un poco lo que le pasó a Alan Kardec, eh, Pues sí, es una que lo que proyección. él estaba haciendo un servicio, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Ahora te Sí, interrumpí. es una proyección, ¿no? Estos conflictos físicos que él, vivió, también tenían su proyección en el plano espiritual. Ujú. Sí, hay una escena, vamos a spoiler un poquito. Sí, hay Sí. que platicar un poco de contexto de qué se trata primero la historia de Alan A Kardec. ver, si quieres tú dar el contexto, Ajá. para que no me la pase hablando yo. A ver, Alan Kardec, corrígeme si se me va algo. Alan Kardec era un científico, me acuerdo que se dedicaba a enseñar Ajá. ciencia a niños, pero también está todo este conflicto con la religión, ¿no? De que todavía está como la educación y la religión como que muy de la mano. Y Alan Kardec es pues literalmente un brujo de hace muchos años que
se empieza bueno, él empieza a querer hacer las cosas diferente, ¿no? A como se hacían en ese entonces. Y él, por cosas de la vida, por cosas del destino, se va topando con estas personas que contactaban con espíritus, con estas personas que eran mediums, que recibían mensajes. Y él empezó a recibir mensajes muy directos de que él tenía una misión, de que él había sido elegido, ¿no? Para una misión Ujú. de transmitir estos mensajes que los espíritus querían compartir con la humanidad. Pero desde el principio los espíritus le advierten que si decide embarcarse en esa misión, que iba a ser muy difícil, que todo el mundo se iba a poner en su contra, que la iba a pasar muy mal, de cierta manera. Y sí, ¿no? Durante la película se ve la historia de su vida y se ve cómo todas las personas a su alrededor le dan la espalda y le dicen que está loco y como que toda la sociedad se va en contra de él por compartir pues cierta información que adquirió por medio de investigación. Ahora sí, complementanos un poco esta parte, Isabel. Pues sí, lo que dices es básicamente como en sí, ¿no? Digo, ¿De qué trata la película? Sí, sí, para sí. no hacerles tanto spoilers, Spoiler. porque sí es una película muy interesante, ¿Cómo se llama? que tiene muchísimos mensajes. Se llama, creo que Alan Kardec, así tal cual, ¿Sí? con el nombre de él. Kardec, sí, Kardec se llama la película. Kardec, y aparte de que pues está basada en su vida, ¿no? Y que son hechos reales. Lo que a mí me gusta, lo que me gustó o lo que me gustaría agregar y destacar de lo que se ve en la película y de lo que fue en parte de su vida, como dices, pues él al ser un científico que pertenecía incluso a un grupo de consejo científico, ¿no? Que bueno, es expulsado después por empezar precisamente a hablar de espíritus y de temas que pues no se podían comprobar científicamente, ¿no? En ese momento ni hasta el día de hoy, hasta cierto punto. Em, Él, al ser científico, empieza a tratar de aplicar un método científico a su investigación, ¿no? Ujú. Y esto le da, la verdad, bastante respaldo y credibilidad de toda la información que él pudo recabar para hacer estos dos libros, que cuando, por ejemplo, en mi caso, que yo ya venía de tener experiencias paranormales y de vivir cierta mediunidad desde toda la vida, que cuando lo empecé a leer, pues conecté enseguida con la información y yo empecé, lo primero que dije, no, es que si esto es así y esto es así, o sea, como que todo me hizo sentido, ¿no? Ujú. Y todo me hizo darme cuenta de que si yo hubiera leído este libro mucho antes, me hubiera evitado muchas crisis nerviosas, Ujú. muchos miedos innecesarios, eh, como mucho también ese trabajo que hice durante mucho tiempo de querer cerrarme y de querer como que luchar contra que esto no surgiera en mí, ¿no? No siguiera. Entonces por eso se me hace importante pues recomendárselos, platicárselos, y pues comentar sobre todo, te digo, son dos libros los que hemos estado platicando. Uno se llama El libro de los espíritus. El método científico, digamos, que él aplicó, o para que sepan un poquito de cómo se hizo. Este libro, por ejemplo, tengo aquí que se publicó en el año de 1857, ¿no? Estamos hablando de una época en donde no había internet, no había comunicación, o sea, o sea, era más difícil hacer una estafa en la manera en cómo él aplicó esta investigación, ¿no? Bueno, ¿cómo la hizo? Él la hizo mediante cartas, ¿sí? Él conoció primero a varias mediums cercanas a él que le empezaron a dar información, ¿no? Dentro de esta información
pues le empezaron a contar cosas o le empezaron a decir cosas primero de su vida personal que nadie más sabía, ¿no? Entonces todo eso a él le hizo conectar con esa duda de cuestionarse si había personas que eran capaces de conectarse con otra información, ¿no? Y traer a este plano, pues esa información de cosas, pues como muy personales, ¿no? Y eso fue lo que le abrió la puerta a empezar esta investigación. Entonces él hizo muchas preguntas, hizo como una lista de todas las dudas que podemos tener las personas, por ejemplo, del mundo espiritual, ¿no? Por ejemplo, preguntas como ¿a dónde vamos cuando nos morimos, cuando fallecemos? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los demonios? O sea, ¿existe la reencarnación? ¿Cómo es eso? O sea, todo ese tipo de temas, o sea, todo lo que no te imagines. De hecho, el libro de los espíritus es un libro enorme y lo que Ujú. me gusta es que todo va en preguntas y respuestas, ¿no? Entonces lo que él hizo fue que mediante muchas cartas empezó a mandar esas cartas, bueno, tanto las repartió con los mediums que tenía cercanos, como a mediums de otras partes, incluso del mundo, o sea, recopiló y aparte también otra cosa sorprendente de que los espíritus, como sabían que él estaba haciendo este libro y esta información, los medios de otros lados del mundo también empezaban a buscarlo y a contactarlo. O sea, no tenían manera de saber lo que él estaba haciendo, pero pues de una manera, pues la comunicación con los espíritus llegó y empezaban a buscarlo, ¿no? Entonces él les mandaba cartas con todas estas preguntas y los mediums de todos lados, de muchísimos lados que lo contactaron, regresaban las cartas con las respuestas a estas preguntas. Y él se sorprendió porque las respuestas coincidían, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues todos estaban percibiendo un mundo espiritual pues sumamente parecido, ¿no? Estaban viendo que existe otra realidad y que se maneja con ciertas leyes también, que se maneja con cierta estructura, que convive con nosotros y que podemos percibirlas algunos más que otros, pero pues eso es lo interesante, ¿no? Eso es lo interesante de este libro. Uf, sí, la verdad es que es un libro muy vasto, muy completo. Yo lo he estado leyendo y la verdad es que a veces tengo que releer un concepto, por ejemplo, que es el universo. Porque aparte son respuestas largas, no es así como una oración, o sea, es a veces una hoja entera de respuesta, de lo complejo que es. Hay algunas respuestas que como que no se las querían explicar porque decían que no estábamos listos para saber. Entonces todo eso me parece Ujú. bastante interesante, que tengamos ese libro con todas las respuestas, toda la información sobre el universo en el que vivimos. Súper recomendado que lo lean. Y si no lo quiero leer, porque son como 700 páginas, sí está bastante grande, la verdad. Nosotras vamos a estar lanzando un curso para platicarles toda la investigación de Allan Kardec, las componentes del mundo espiritual, los seres del mundo espiritual, los tipos de espíritus y tal vez ya lo de la clarividencia es en otro curso, ¿verdad? Pero en el de los espíritus va a ser como mucha teoría del universo, de cómo es el espíritu, de cómo es cómo decía, el fluido que es como un fluido el que nos recubre, algo así. Y también veo mucho que en el mundo espiritual se usan estos conceptos como de agua, como de liquidez, como de fluido. Entonces, también muy adecuado con las energías que estamos sintiendo en este momento, ¿no? Sí, sobre todo que hay tanto, o sea, hay tantas capas en esos planos y tanta conexión con tantos seres que por eso, como dices, como bien mencionas, hay mucha información que no se pudo revelar porque ni siquiera era probable o fácil que pudiéramos entenderlo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues también si te pones a pensar tan fácil como esto, es un libro que actualmente ni siquiera se pudiera agrandar o escribir o seguir no sé, informándose en el sentido de que la manera tan artesanal que lo hizo él en su momento y la manera en que también estaba toda la información tan aislada, ¿no? Porque ahorita pues sería imposible, digo, con tantas maneras de falsificar la información o con tanta, pues no sé, comunicación que hay alrededor, sería como más difícil hacer este tipo de experimento, ¿me explico? Ujú. Que él logró cuando hizo este libro. Sí, por algo se lo asignaron a él, por algo le tocó a él hacer esa gran labor y como tú dices, creo que fue como un ejemplo de cómo normalmente nos sentimos las brujas, como que nos dan la espalda, perseguidas, atacadas, y creo que a él le tocó toda esa problemática, todo ese conflicto, con tal de poder compartir sus ideas. Y me acuerdo mucho las escenas en la película donde le están quemando sus libros Ujú. y bueno, él aún así sacó como 10 20 libros, ¿no? Tiene muchísima, muchísima información. Pues, a pesar de que es bastante, bastante viejito, creo que es una información que vale la pena en la modernidad, porque tampoco lo he visto como en alguna otra obra, en alguna otra forma de estudiarlo. Sí, y como dices también, creo que su vida es un gran ejemplo a seguir porque él estaba en una época en donde además la educación religiosa estaba metida en las escuelas, Ujú. ¿no? Entonces desde ahí ya les estaban inculcando a los niños mucha información que, pues por la que él luchó también para que no se siguiera como pues como este ataque, ¿no? Y la religión que hizo, pues lo vio como una amenaza para ellos, Ujú. ¿no? O sea, lo vio una amenaza como para ellos y al mismo tiempo, como dices, también su grupo pues de amistades o de Ah, sí. colegas científicos le dieron la espalda. Entonces, eso es algo también bien interesante porque pues uno se da cuenta de que con este tipo de trabajos y de misiones, o cuando tú decides como abrir esa parte de quién eres tú Ujú. y cómo percibes tú la realidad y estos planos y cómo tienes esas conexiones, creo que sí, definitivamente muchas personas se alejan, creo que sí a muchas personas les causa miedo Ujú. y sobre todo también muchas personas que te tachan de que es una locura o de que no es cierto, ¿no? Finalmente yo creo que va por ahí y uno mismo aceptarlo por eso también es complicado, ¿no? Platicarlo abiertamente y pues fluir con quien eres, ¿no? Con quien Ujú. eres y con la misión que tienes para hacer. Creo que en ese sentido él es muy buen ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente un pionero en estos temas. Y como tú dices, como que la reflexión que me llevo hoy es que es tan importante tener ese círculo de personas con las que puedas platicar de estos temas, porque finalmente están tan presentes en nuestra vida, lo queramos aceptar o no, nos guste o no, nos dé miedo o no, como que venir a este mundo es parte de la experiencia, yo siento que es reconocer y saber sacarle provecho a tus dones. No, no es, sabemos que no es viable eso de que yo no me quiero abrir a este tipo de dones. Y me ha pasado mucho en consultas de tarot que se manifiestan ciertos dones en las cartas. Y le comento a la persona y me dice, sí, ya sé que los tengo, pero no me gustan, no me quiero abrir. No los quiero, no No los los quiero. quiero, se puede negar y pues yo siempre contesto de que se puede, pero estás negando una gran parte de ti
y ahí se esconden muchas aptitudes, muchos valores, muchas cosas importantes para que tú cumplas con lo que viniste a hacer a este mundo. Y también creo que en los dones se acepta, se integra más bien esta parte de la muerte, como tú mencionabas hace rato. Hay muertos que ni siquiera se dan cuenta o quieren aceptar que están muertos, entonces parte de esta aceptación de los dones creo que te da herramientas para poder pasar también esa etapa, ese nivel tan importante que es trascender, que es soltar el cuerpo y aprender a ser pura energía, puro espíritu. Sí, y yo me atrevería a decir, bueno, en mi experiencia personal, porque también estuve ahí en ese punto en donde busqué desesperadamente con brujas y con personas espirituales que me cerraran el tercer ojo, pero yo llegaba en un, o sea, digo, ahorita ya me da risa, pero yo llegaba en un ataque de pánico y de estrés y de angustia y de meses sin poder dormir bien, o sea, y de haber pasado de haber terminado varias veces en el hospital, en urgencias por ataques de pánico en donde yo sentía que me iba a morir todo eso. Y pues llegas ahí y no puedes como que expresar abiertamente de que ese ataque de pánico fue porque acabas de ver un muerto, ¿no? O sea, acabas de ver un muerto horrible que te atacó y que te movió y que te hizo esto y que te, o sea, son cosas bien fuertes Ujú. y me atrevería a decirte que cuando yo estuve ahí y lo intenté que me cerraran y todo esto, me di cuenta de que tarde o temprano esto te explota, ¿sí? Porque yo lo tapé, o sea, ella no me lo pudo tapar, esa señora, incluso cuando yo llegué con ella y le dije así todo temblorosa, es que yo no quiero ver nada, o sea, yo quiero que me cierres, yo no quiero esto. Y ella me decía, pero es que es un don, pero es que mejor ven y que yo te enseño. Le digo, es que yo no quiero eso, o sea, yo quiero ser una persona normal, o sea, que vaya yo a mi trabajo, que vaya yo con mis amigas al café, o sea, yo no quiero saber nada del mundo de los muertos y de ver todas esas cosas que yo ni entiendo, ¿no? Y me acuerdo que estábamos ahí, ella me empezó a hacer una limpia, yo cerré los ojos y llegaron un montón de espíritus a rodearnos y ellos empezaron muy agresivos a decirle que no me podía cerrar porque si intentaba cerrarme se la iban a llevar, que la iban a, o sea, que se iban a llevar su alma, ¿no? Y ella me dijo, ¿ya los escuchaste? Y yo le dije, pues yo así, o sea, pues queriendo decir, no, no escuché nada, no, tú sigue intentando cerrarme. Y ya le dije, no, pues sí los escuché. Me dice, ya ves, dice, yo no puedo ayudarte, me dice. Y yo no creo que haya alguien que te vaya a poder ayudar con esto, me dice. Y aún así, yo intenté por mi parte hacer esto a un lado y pues ignorarlo. O sea, ignorarlo, pues cuando sentía yo una presencia como que tratar de cerrarme, de ignorarlo, de o sea, toda esta parte que no tuviera que ver con esto, ¿no? Pero finalmente te digo, tarde o temprano es algo que te explota y te explota de una manera muy perjudicial porque generalmente eh, sueles tener ataques de pánico, ansiedad, digo, cada persona varía, por supuesto, pero creo que la ansiedad sí es parte de esto y también los ataques de pánico, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, también problemas de insomnio, em, mucho miedo, em, pesadillas, o sea, a mí me pasaron situaciones, por ejemplo, como que yo llegaba a una casa y me empezaban a espantar horrible, 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 ¿no? Aparte yo viví muchos años sola, durante muchísimos años yo Pero viví sola. yo Entonces siento que tú siempre tuviste la suerte de que el lugar al que llegabas estaba embrujado. O sea, como pues que... sí, pero yo llegué a la conclusión de que no eran las casas, sino yo llegué a la conclusión de que el problema era yo.
Porque te voy a decir algo, una de las casas donde más me espantaron, que incluso en esa casa, en un principio yo vivía con compañeras, tenía mis roomies. Ellas se fueron yendo una a una de ahí, ¿no? Y nos fuimos quedando cada vez menos. Llegó un momento en que tuvieron que llevar a un padre a hacer casi un exorcismo y a la que, o sea, aparte fue como una emboscada, porque cuando me di cuenta, me sentaron a mí y me pusieron a mí frente al padre, o sea, casi de que yo era como que la razón de la que ellas ya estaban empezando a ver sombras también en la casa y de repente se caían todos los platos de la cocina, o sea, y de repente pasaban cosas así horribles, ¿no? Pero casi siempre ellas se dieron cuenta que la que estaba involucrada era yo, ¿no? En todo lo que pasaba, o en las pesadillas, o en los ataques y cosas así. Entonces, pues sí, o sea, hubo veces que te digo, en esa ocasión llegó a un nivel de que llevaron a un padre para hacer una limpia y pedirme, incluso porque yo ya leía el tarot en ese entonces, Ujú. me pidieron el tarot porque pues ya casi decían que por el tarot yo estaba jalando esas cosas, ¿no? Y pues en ese momento yo pensé, bueno, pero pues es que yo esto ya lo he jalado sin el tarot y con el tarot, o sea, eso no es nuevo, o sea, definitivamente no es nuevo. Pues fíjate que en esa casa, tiempo después, cuando ya no, ya, o sea, muchos años después de que ya no vivía ahí, coincidió en que se fue a vivir una persona que teníamos una amistad en común y yo me acuerdo que le pregunté, oye, pregúntale si la espantan ahí en donde vive, ¿no? Porque yo dije, seguro la espantan. Yo decía, es que esa casa tiene unas vibras que seguro hay algo ahí horrible. Pues que no, que jamás la espantaron, que jamás le pasó nada a ella, o sea, que todo estaba muy tranquilo y que las vibras estaban muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo atando cabos, además de que yo estaba muy abierta, una de las personas, digo, no voy a mencionar nombres, pero pues tú creo que tú sabes quién era. Una de las personas que vivía conmigo, una de las roomies, Mm, traía una situación complicada porque a su novio, su expareja, le había hecho un trabajo de brujería muy fuerte en donde les mandaron una separación, ¿sí? Les mandaron una separación y casualmente cada vez que él se quedaba ahí, yo tenía ataques, o sea, a mí me atacaban espíritus. Y en uno de esos ataques muy fuertes, una madrugada, me acuerdo que específicamente ese espíritu que ya en esa ocasión acuérdate ya fue muy... con tener ¿Mande? cuidado con las palabras que dices, porque recuerdo qué palabras te dijeron y nos podrían bloquear si dices como textualmente ese tipo de cosas. ¿Sí me No, explico? pero no voy a decir La palabras palabra textuales. textual. Lo único que voy a comentar es que en ese ataque que fue muy fuerte, Ujú. este espíritu específicamente llegó y me dijo que venía enviado para esa persona, ¿no? Mm, Para esta, ajá, para la pareja de la compañera. Entonces ahí me di cuenta, o sea, es que todas estas experiencias te van explicando cómo funciona el mundo espiritual, o sea, vas atando cabos, ¿no? Yo, precisamente como yo no quería saber de eso y yo estaba negada a aprender de eso y yo no quería saber nada de eso, de todas maneras, pues a mí me pasaban estas cosas y ¿qué pasaba? Que yo no tenía las herramientas para defenderme, ujú. porque yo no sabía ni qué estaba pasando, ¿no? Yo me enteraba porque los espíritus me decían, no, pues es que vengo por esto, me mandaron por esto y voy a hacer esto y quiero hacer esto, ¿no? Que eran cosas pues muy feas, muy oscuras. Entonces, cuando yo, después, pues ya aprendiendo más y analizando y estudiando sobre estos temas, pues sí, efectivamente, cuando te hacen brujería, cuando hacen trabajos oscuros de separación, de amarres, todo esto, lo que hacen en realidad es que te mandan muertos, ¿sí? Y precisamente coincidió con lo que yo estaba viendo ahí, con estos espíritus que estaban atacando, ¿no?
Y al final era un trabajo tan fuerte que se logró el cometido y se hizo esa separación, por cierto. Triunfó el mal en esa ocasión. Bueno, es que todavía no tenías tantas herramientas como tú dices. Es que aquí en conclusión tienes que aprender a trabajar con lo que tienes para defenderte, porque si no lo... Creo que ya entendí qué pasó. Como te decía, hay que saber manejar lo que tienes porque si no va en tu contra. Tus propios dones van en tu contra. Saludos, Cris. Acá Saludos. es importante mencionar que todos tenemos dones, aunque algunos son más evidentes, más fuertes que otros. Creo que aquí estamos como los dos ejemplos. Isabela, por un lado, es una persona que siempre ha sentido esa clarividencia, siempre has tenido el don desde chica. Y yo por otro lado era de esas personas que yo sentía que no tenía dones, que no tenía como ninguna conexión con lo mágico. Y ya eventualmente conforme me fui metiendo en este mundo me di cuenta de mis dones y también me di cuenta de qué manera me estaban jugando en mi contra. Yo soy una persona muy emocional, muy sensible, soy como una esponjita, ¿no? Como que absorbo esas emociones, esas vibraciones a mi alrededor. Entonces también las emociones son un don muy grande y normalmente no lo tomamos como tal, pero también es algo que cuando traes este don de sensibilidad también te puede jugar mucho en contra, porque a lo mejor y todo el tiempo estás luchando con tus emociones, todo el tiempo estás queriendo nadar en contra de lo que estás sintiendo, en lugar de simplemente dejarte de llevar y que se manifieste incluso la emoción de una manera más armoniosa. Entonces, todos tenemos dones, todos tenemos que aprender, todos tenemos la responsabilidad de aprender a utilizarlos para cumplir con nuestra misión de vida, pero también para que no nos esté jugando en contra, tal y como tú decías, Isabel, cuando no conectas con tus dones, cuando no aprendes a usarlos, se manifiestan como ansiedad, se manifiestan como depresión, se manifiestan como cosas negativas que te detienen de cumplir tus metas. Bueno, pues ya es un poquito tardecito, vamos a ir como cerrando el tema, vámonos despidiendo. Sí, sí, pues a mí me gustaría que siguiéramos, si les gusta el tema, pues avanzándole al mismo tiempo de que vamos contando pues estas experiencias, esas anécdotas, ir avanzándole un poquito a los temas que vienen aquí en el libro de los espíritus, porque la verdad es que hay bastante información que creo, como estábamos platicando, de que todo el mundo deberíamos de saber. Y también, bueno, el tema del libro de los mediums, porque este libro, que también es de Allan Kardec, fue escrito precisamente después de escribir el libro de los espíritus, precisamente como estábamos hablando de una época en donde a estas personas se les atacaba de brujería cuando tenían ese don de poder conectar, ¿no? Y digo, y todavía hasta el día de hoy existe esta creencia como de que esto es como brujería, ¿no? Precisamente él hizo que las personas que participaron en su libro participaran como de una manera un poco más anónima, ¿no? Para proteger sus identidades, porque había incluso entre los participantes había niños, ¿no? Ujú. Niñas que podían ser señaladas, personas que podían ser incluso pues atacadas por la sociedad, ¿no? Entonces él, a manera de homenaje, hizo otro libro que se llama El libro de los mediums, y en este libro él lo que hizo fue recopilar toda esta información de cómo es la mediunidad, cómo se manifiestan las personas, qué tipo de mediunidad hay, de qué manera podemos también conectar con nuestros dones, ¿no? Y trabajar con ellos
pero pues primero como que entendiendo de qué manera tú lo percibes, porque como tú dices, hay muchas personas que dicen, no, pues es que yo no soy sensible, ¿no? O yo no tengo estas facultades, o hay veces hay personas que en este despertar espiritual me preguntan, oye, pero ¿cómo le hago para que me contesten o para saber o para conectar? O sea, hay ejercicios pues muy fáciles, incluso desde empezar con la parte del trabajo de la visualización, por ejemplo. Yo siempre recomiendo que todo esto se empiece siempre a partir del trabajo con tus guardianes y tus guías espirituales, ¿no? Que eso es algo bien importante porque a partir de ahí vamos a tener la protección para empezar a adentrarnos un poquito a este tema de nuestros dones y sobre todo pues ir paso a paso, porque es algo que no se puede como que avanzar de golpe, porque precisamente como lo que comentabas hace rato, Nabil, hay hay ciertos niveles, digamos, o cierta información que no estamos preparados para conocer o para recibir, ¿no? Como que todo tiene su proceso, su nivel y todos tenemos como cierto trabajo muy personalizado que hacer. Yo me doy cuenta al compartir con otros mediums o con otras personas que tienen esta sensibilidad. Incluso tengo amistades que se dedican más de lleno al servicio espiritual de, ya sabes, de tanto de consultas como cartas, así como tu trabajo, pero también incluso para buscar a personas desaparecidas y estos temas. Y a veces también me preguntan para buscar como otra opinión y para buscar como otra parte de lo que se pueda alcanzar a ver, ¿sí me explico? Porque a veces un medium como que ve las cosas como desde, como que ve esto, ¿no? Como que ve un ángulo y de repente si tú conectas o platicas con otro medium, puede ser que vea otra partecita, ¿no? Entonces, si trabajamos en conjunto, a veces podemos encontrar como más información y más respuestas a nuestras preguntas, ¿no? Entonces, pues sí, para mí eso sería pues un poquito lo del cierre. No sé si quieras compartir algo más. Pues simplemente agradecerte por hacer este tiempo, este espacio para platicarnos de todos estos temas, sobre todo de tu experiencia, Sí, clarividencia, que eres clarividente y yo creo que muchos acá se pueden identificar con ese don y se pueden sentir a lo mejor un poco perdidos, un poco confundidos. Y como te decía hace rato, yo creo que es muy importante tener ese círculo de amistades, de personas cercanas con las que tú puedas comparar, platicar estas historias. Y puede ser que muchas personas no las tengan, no tengan ese círculo de apoyo, ese círculo cercano que tenga estas experiencias, esta conexión espiritual. Muchos saludos, Isa. Gracias a ti por estar presente y pues simplemente me gustaría terminar repitiéndoles, todos tenemos dones. Los invito a seguirme aquí en Chantico, México. Y pues tengo lecturas para descubrir sus dones, si gustan, se están peleando tus bendiciones. Si gustan, sí, tenemos lecturas para descubrir sus dones, para saber cómo conectar y cómo aprovechar sus dones. Se puso agradecida la bendición, ¿o qué? sí, ahorita voy a ver qué pasa. Sí, también por último invitarlos, estamos creando, bueno, ya está creado por ahí nuestro espacio, una página web que se llama www.chanticomex.com. Este espacio precisamente lo estamos creando para hacer estos foros de conversaciones. Los invitamos a participar. Tenemos por ahí ya cargados algunos cursos, algunos talleres. Tenemos, por ejemplo, el curso gratuito del trabajo de sombras, que es muy importante que, pues, que lo conozcan, que lo hagan. Es gratuito, como les digo, para que vayan también familiarizándose con los cursos que tenemos ahí. Ya tenemos también cargado el curso del tarot tolteca, el curso del tarot Tradicional. ajá, el tradicional, el de Marsella.
Y estamos ahorita estoy trabajando en el curso del péndulo, que también es una herramienta súper importante. Digo, entre más herramientas tengamos, al final alguna se va a conectar con nosotros y esa herramienta va a ser también una manera de podernos conectar con todos estos temas espirituales, ¿no? Vamos a subir pronto el del péndulo, que ya lo estamos elaborando, y voy a subirles también por ahí el curso de los mediums, ¿no? Para ir conociendo tu mediunidad y para subirles también un poquito de teoría de cómo funciona todo esto. Entonces, pues sobre todo eso, invitarlos porque estamos haciendo foros ahí donde se puede abrir la conversación. Son foros, pues la mayoría privados, para que podamos compartir experiencias, platicar. Nabil también tiene ahí todas las lecturas que ella está proporcionando. Y pues, ¿qué más? Tenemos meditaciones, estamos subiendo, ya tenemos colaboradores también, a Sofi, que pues es especialista en plantas medicinales, ceremonias también con plantas sagradas, como con hongos, sobre todo, como niños santos. Y pues hay muchísima información por ahí para el despertar espiritual, para el llamado de todos. Creo que pues es un espacio que hemos hecho con mucho amor y con mucho corazón. Y pues los invitamos también por ahí, como ves. Ujú. Sí, pueden encontrar el link en mi perfil del sitio web y pues ahí pueden acceder, como les decía Isabela, al curso gratuito. Tenemos también por ahí una meditación gratuita muy buena para el trabajo de sombra, para la sanación. Entonces, si estaban buscando recursos para explorar más en su espiritualidad, en sus dones, en su sanación, ahí tenemos todo lo que necesitan, toda la información que necesitan para caminar. Oye, y estas conversaciones se van a subir al YouTube también, tu Sí, también canal. vamos a estar subiendo este en vivo en YouTube para que lo puedan revisar de nuevo con calmita. Y pues sí, como les digo, ahí vamos a tener todas las herramientas que necesitan para caminar con más claridad, con más seguridad, para que no les pase lo que a nosotras y a muchas nos ha pasado, que hemos caminado en oscuridad sin saber para dónde y nos hemos topado con estas poderosas herramientas que nosotras ya les desglosamos para que ustedes lo tengan ahí rápido, fácil y a la mano. Pues muchas gracias, dice Rose, gracias por compartir su conocimiento, gracias por Gracias acompañarnos, por gracias a venir. todos. Bueno, pues nos despedimos. Pues nos vemos el siguiente viernes, ¿no? El siguiente viernes, 9:30, Ujú. para seguir platicando de estos temas. Y pues quien guste también participar, contarnos experiencias, aquí las vamos a estar leyendo. Dudas, todo, súper bienvenido. Bueno, pues nosotras nos despedimos, que tengan muy bonito fin de semana y nos vemos por acá en mi canal. Todos los días estoy subiendo videos, voy a estar subiendo también como que los pedacitos de toda esta plática y en YouTube ya el video completo. Entonces, síganos por acá. Bye. Bye, Bye. Isabela. Bye, Nabil.